Saludos, su servidor Joseph Ben Abraham. En esta ocasión, continuando el proyecto de comentar el libro de Hechos, eh, en esta corta porción vamos a comentar el capítulo 9 y 10 de Hechos. Para esto voy a utilizar la versión Jerusalén 1976 y como introducción vamos a ver un poquito más sobre la vida de Pablo, Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Ya aquí el narrador de Hechos, o el autor de Hechos, nos comienza a dar más detalles de quién es este personaje bíblico, Pablo. También en esta porción vamos a contestar una pregunta muy importante, muy importante. Y la pregunta es, ¿quiénes son la iglesia? Eclesía, ¿verdad? Como se dice en griego, traducido al español como iglesia. Sabemos que la palabra iglesia no es la verdadera, no es el verdadero significado de la palabra eclesía, de la palabra griega eclesía, sino que la palabra asamblea o congregación es la que mejor define, ¿verdad? La palabra griega eclesía. Entonces vamos a ver a quién Pablo se refiere, ¿verdad? En su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13, donde él habla de que perseguía a la iglesia. Eso lo vamos a ver ahora de inmediato. Y vamos a contestar algunas preguntas en estos dos capítulos que nos van a seguir llevando a restaurarnos. Aquel que está siguiendo estos comentarios paso a paso y los está analizando, va a tener suficiente información para decidir al final de este proyecto ¿verdad? que estoy haciendo. Una vez usted tenga toda esta información, usted va a comparar en lo que usted está sumergido actualmente, en la fe que usted profesa y lo que era la fe de los apóstoles. Y usted, pues, si usted de verdad quiere adorar al Padre y al Hijo, pues va a tener que tomar decisiones y abandonar lo que sea que usted esté haciendo ahora, con el grupo que usted esté haciendo ahora, para restaurarse y vivir como vivían los verdaderos discípulos. Así que, bueno, sin más preámbulos, este PowerPoint tiene varias diapositivas, así que vamos a ir por ellas poco a poco, mientras vamos leyendo ¿verdad? Los versículos. Yo estos dos capítulos ya los pasé aquí a las diapositivas, así que vamos a irlos leyendo. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos entonces a la próxima diapositiva. Dice, Hechos 9. Dice, entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. ¿A dónde se presentó ¿verdad? Saulo? Al sumo sacerdote en Jerusalén. Y le pidió, ¿verdad? Estamos en el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Cartas para las sinagogas de Damasco. Aquí cambié ¿verdad? Al mapa. Quiero mostrarles en esta narración. Aquí está Jerusalén. Voy a hacer un círculo aquí, ¿verdad? Esta parte aquí es Jerusalén. Damasco. Damasco está aquí. Aquí, ¿ves? Jerusalén. Aquí. Entonces, Pablo fue aquí, ¿verdad? Aquí al sumo sacerdote se presentó para pedir cartas de extradición, ¿verdad? Hacia Damasco. Él pues, obviamente iba a salir en una campaña, ¿verdad? De persecución hacia sus hermanos que se habían ido a Damasco después de la situación con Esteban. Después del martirio de Esteban, muchos huyeron y muchos se concentraron en Damasco. ¿Pero por qué se concentraron en Damasco? Porque ya habían otros también ya que estaban viviendo en esta área. Por lo tanto, muchos de los seguidores de Yeshua se habían radicado en Damasco. Entonces, desde aquí, ¿verdad? Desde Jerusalén, entonces partió Pablo
hacia Damasco. Entonces, lo próximo que vamos a leer, ¿verdad?, es cuando nuestro Adón, ¿verdad?, nuestro Señor, se le aparece a mitad de camino a Pablo, que eso lo vamos a leer ya mismo. Y eso pues pudo haber ocurrido en cualquiera de estas áreas ¿verdad?, que estamos marcando aquí, entre Jerusalén y Damasco. En cualquier lugar de esto, perdón, en cualquier lugar de este mapa pudo haber surgido esa aparición tan importante que le cambió la vida a Pablo de Tarso. Nosotros conectamos esta aparición de Yahshua con lo que le sucedió ¿verdad?, al profeta Balán. Eso está en el libro de Números de Bamidbar. Lo que le pasó al profeta Balán, que ¿verdad?, se le apareció el enviado de Dios, y la mula, me parece que hasta lo tiró para atrás. Entonces esto es lo mismo que sucede con Pablo. Se le aparece también el enviado de Dios a mitad de camino. Así que hay un paralelismo con esta historia de Balán y Saulo. No estoy seguro si aquí se narra qué tipo de animal estaba montando Pablo, pero pudiera ser que hubiese sido también una mula. Lo vamos a ver ya mismo, porque hace tiempo que no leo el libro de Hechos, y este estudio lo estoy haciendo en vivo. No fue que yo lo estudié ayer para presentárselo a ustedes, no, lo estamos estudiando en vivo. Yo lo he leído tantas veces y por lo tanto las ideas ya las tengo, ¿verdad?, las conexiones y demás, pero hace tiempo no lo leo, o sea que detalles como este, si él montaba una mula o un caballo, con el libro de Hechos. Dice el 2, y repito: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para las sinagogas, no para las iglesias. Aquí esto está bien claro y lo voy a poner en amarillo, para que si encontraba algunos seguidores del camino. Vamos a también a marcar esto en amarillo, que esto es importante. Esto del camino, ¿qué nos está diciendo aquí? Para los fariseos ¿verdad?, y los saduceos del primer siglo, es decir, para todo el pueblo judío del primer siglo, los seguidores de Yahshua, así fue como se les conoció, los seguidores del camino. ¿Por qué? Porque también Yahshua muchas veces decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es así como se le conocía, ¿verdad?, a los seguidores de Yahshua. Tenemos que también tener en mente que este escrito, el autor de Hechos, lo escribe, imagínense, después que Pablo pasó por todo lo que pasó y llegó a Roma. Porque para él tener la historia completa de Pablo, todos estos eventos tuvieron que haber pasado. O sea que después de Yahshua debieron haber pasado entre 40, 50 y quizás hasta 60 años hasta que se escribió esto. Por lo tanto, como hemos dicho muchas veces, tenga en cuenta que el que escribió esto tenía muy en claro la vida de Pablo, tenía muy en claro cuál era el día de reposo y sabía distinguirlo, ¿verdad?, ¿verdad?, o sabía destacarlo entre el resto de los días. Pues porque hay personas que van leyendo el libro de Hechos y lo van leyendo como algo que va pasando poco a poco. No, el que escribió esto lo escribió después que todo esto pasó, y ya él tiene una idea clara de lo que, ¿verdad?, de lo que pasó. Y si hubiese habido, por ejemplo, un derrogamiento del día de Shabbat, él lo hubiese dicho, ¿no? Para el escritor de Hechos, todo, ¿verdad?, todo judío que era seguidor de Yeshua siguió siendo judío y nunca cambió su vida, ¿verdad?, su manera de vivir, perdón. Y eso, pues, bueno, lo seguiremos viendo. Aquí dice, ¿verdad?, en el 2, que se encontraba algunos seguidores del camino. Él dice: por si encontraba algunos seguidores del camino. O sea que él iba a ir a Damasco a ver si encontraba algunos seguidores del camino. Dice: hombres o mujeres, y los pudiera llevar, ¿verdad?, de vuelta atados a Jerusalén.
Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y aquel le dijo: yo soy Jesús, Yahoshua, a quien tú persigues. Pero levántate. Cuando está diciendo levántate, esto quiere decir que sí, había caído en tierra, y lo dice en el 4. En el versículo 4, él cayó, o sea que cualquier animal que sea el que lo estaba llevando, si era una mula o un caballo, lo tiró hacia atrás cuando vio aquel resplandor, ¿verdad?, en el cielo. Entonces el 6 dice: pero levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar a Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin ver. Aquí vemos el patrón, ¿verdad?, de los 3 días, el tercer día. 3 días entonces tuvo Pablo sin ver, sin comer ni beber. Dice el 10: había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Vamos a la próxima diapositiva. El 11 dice: dijo el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno, ¿verdad?, que proviene de Tarso, llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Vamos aquí a marcar en amarillo la palabra santos, los kadoshim. Entonces aquí vamos viendo quiénes son la iglesia. Aquí estamos comprobando, ¿verdad?, a quienes Pablo iba a perseguir en Damasco. Pues en Gálatas 1:13 él le dice a los Gálatas que él perseguía a la iglesia. Esto es algo que puede incomodar o que puede sacar de... ¿cómo podríamos decirle? Bueno, puede incomodar a aquellos amigos cristianos que nos están viendo, porque siempre han pensado de que la iglesia fueron ellos, ¿verdad?, los cristianos, los gentiles. No. Aquí Pablo, ¿verdad?, o el escritor de Hechos está hablando de que Pablo había salido a perseguir a los que habían ido a Damasco, a la sinagoga de Damasco, quienes eran judíos. Aquí todavía estamos en el capítulo 9, todavía no han entrado los gentiles a la escena bíblica. Mira lo que se nos dice aquí en el 13: los males que Pablo ha causado a tus santos en Jerusalén. Así que para que vean este escritor de Hechos cómo describe a aquellos que habían creído en Yahoshua en Jerusalén, los describe como santos. Si fuera un escritor moderno, cristiano, estuviera hablando con palabras antijudías sobre aquellos, ¿verdad?, que estaban en Jerusalén, como lo vemos hoy en día. Bueno, el 14 dice: y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: vete, pues este me es un instrumento de elección, que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, ¿verdad?, y los Benei Israel. Para los gentiles vienen siendo los goyim en hebreo. Los gentiles son aquellos que no son circuncisos y paganos. Los reyes, ¿qué reyes? Bueno, los reyes ¿verdad?, de otros países, ¿verdad?, que oprimían a Israel. ¿Y a quién más? A los hijos de Israel, a los Bene Israel.
aquí cuando se dice los hijos de Israel se está hablando de todos los hijos de Israel. Sabemos que Israel tuvo 12 hijos. 12 hijos tuvo Israel, los cuales fueron los 12 patriarcas, y cada uno tuvo una descendencia tribal, la cual hoy en día son millones y millones de personas dispersas en las naciones. En este tiempo, hace 2000 años atrás, muchos de los hijos de Israel estaban fuera de Israel y se habían paganizado, o sea que eran gentiles. Entonces a estos es que Yahshua también quería llegar. ¿Por qué? Porque esa era la misión del enviado del Eterno, reunir a las 12 tribus de Israel. Bueno, el 16 dice: yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, Yahshua, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces aquí, según, ¿verdad?, el escritor de Hechos, entonces que Pablo recibe el Espíritu Santo. Bueno, dice el 18: al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Aquí la palabra bautizado pues recibió la tevilá, la purificación con agua. Esto en todas las ciudades del primer siglo habían lo que se llaman unos mikveh. En ese tiempo era muy común, y lo vemos en la arqueología, que poco a poco se siguen desenterrando ciudades, y vemos cómo los mikveh eran muy comunes en las casas, en las plazas. ¿Qué es esto de un mikveh? Esto de un mikveh es parecido a lo que podríamos decir hoy en día a un jacuzzi. Era como una pequeña piscina con unas escalinatas hacia, ¿verdad?, para penetrar al agua, donde la persona se inmergía a cuerpo completo. Esas aguas tenían, de una manera u otra, cogía el agua. Ellos por gravedad ponían el agua a correr, o sea que eran aguas vivas, no era una agua estancada. Por lo tanto, esto es lo que pudo haber pasado aquí. El bautizo no es algo que se inventa el cristianismo, esto es algo que ya se hacía, ya sea por la purificación de las mujeres, ¿verdad?, cuando salían de su periodo menstrual, o la purificación de cualquier flujo seminal del hombre, o que hubiesen tocado algún muerto. Todos los tipos de purificación en las que caía el hombre tenían que pasar por este baño ritual, lo que se llama la tevilá. Juan el Bautista escogió el río Jordán para para hacer los bautismos, ¿verdad?, los tevilot. ¿Por qué escogió el río Jordán? Bueno, eso tiene algo muy interesante, ¿verdad?, que lo explica. Arriba, en el norte de Israel, está el mar de Galilea. Abajo en el sur, ¿verdad?, está el mar muerto, o como se conoce en la Biblia como el mar salado. Por gravedad, el agua del mar de Galilea va bajando por el río Jordán y desemboca en el mar muerto. Entonces, ¿qué es lo que se pensaba? Que cuando tú te bautizabas en el río Jordán, las corrientes bajaban y se llevaban tus pecados a ser purificados en el mar muerto, en el mar salado. ¿Por qué? Porque la sal purifica. Eso era el pensamiento antiguo. Por eso Juan el Inmersor bautizaba, ¿verdad?, en las aguas del río Jordán. Bueno, entonces, ya contestado esto, seguimos en el 19. Dice: tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Esto es otra cosa que quiero señalar. A los seguidores de Yeshua se les llamaba discípulos. De hecho, Pablo
al aceptar ¿verdad? Yahshua o a Jesús, se convertía automáticamente en un discípulo. Ese es el nombre, ¿verdad?, con que se le conocían a los seguidores de Yahshua. Y acuérdese que si usted lee Mateo, el último versículo de Mateo, aunque está adulterado en muchas de las Biblias, ¿verdad?, que promueven la Trinidad, si usted ve ahí, Yahshua le dice a sus apóstoles, le dice: vayan por las naciones, por Samaria, por Judea y hasta los confines de la tierra, y hagan discípulos. Miren que él no les dijo hagan una iglesia nueva, ni él hizo una iglesia nueva, ni no, hagan discípulos. Hagan discípulos. ¿Por qué? Porque Yahshua o Jesús, además de ser el enviado del Eterno, además de ser su hijo, él también era un rabino. El Eterno lo utiliza para enseñarnos sabiduría del cielo, para corregirnos como un maestro divino. La palabra rabino o rabí significa maestro, instructor. Y Yahshua viene a instruirnos por el camino correcto. Venido del cielo con esa misión, para instruirnos, para refrescarnos, ¿verdad?, las leyes de su Padre, las instrucciones de su Padre. Entonces, esto es importante, los discípulos. Eso es lo que nosotros somos ahora mismo, discípulos. No somos ni maestros, ni títulos que queremos, ¿verdad?, utilizar, ni ungidos, ni pastores, ni apóstoles, nada de eso. Nosotros somos todos discípulos, hermanos. Dice el 20: y enseguida se puso a predicar a Jesús, a Yahshua, en las sinagogas, que él era el hijo de Elohim, de Dios. Mire lo que... no sé si usted, ¿verdad?, si usted que me está viendo es cristiano, es muy probable que usted nunca se haya detenido a leer estos versículos, a analizarlos. Mire a dónde fue que Pablo se puso a predicar. En la sinagoga, lo voy a poner aquí en amarillo, lo voy a destacar. Se puso a predicar a Yahshua en la sinagoga. Entonces, aquí vemos un judío, Pablo de Tarso, predicando en las sinagogas de judíos a Jesús, a Yahshua. Vamos a la próxima diapositiva. Dice: todos los que le oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? ¿Ok? Aquí está más la pregunta de Gálatas 1:13, que muchos se hacen. ¿Quiénes era la iglesia? Aquí se contesta con otra pregunta, al estilo judío. Los judíos contestamos preguntas con otra pregunta. Aquí se contesta: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre? Aquí se contesta: ¿a quiénes perseguía Pablo? Perseguía a los judíos que creían en Yahshua. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos que pensar en una restauración, cuando nosotros queremos adorar al Padre y al Hijo, como lo hacían nuestros antepasados, tenemos que ser judíos. Tenemos que ser como eran los primeros discípulos. Lo que pasó después es un divorcio de los gentiles, ¿verdad?, con sus evangelizadores, que eran los judíos. Se divorcian ¿verdad?, por los acontecimientos que estaban aconteciendo en todo el imperio, ¿verdad?, desde el tiempo del emperador Adriano. Y al no poder los gentiles reunirse más con los judíos por el miedo a ser martirizados, ¿verdad?, porque ya había un decreto de Adriano de perseguir a todos los judíos, porque ya eran enemigos del imperio, no por cuestiones religiosas, sino que los judíos se habían rebelado al imperio en Jerusalén en el año 135. Entonces aquí es que nace el divorcio de los gentiles ¿verdad?, con sus evangelizadores. Entonces pues ahí comienza la separación, unos por un lado, otros por otro. Entonces los gentiles, por no tener maestros judíos que les llevaran, empezaron aquí que empieza la apostasía que Pablo anuncia. En este mismo libro, de hecho, está esa profecía. Más adelante, al final, me parece que en el capítulo 21 está esa profecía de la apostasía. Esto ocurre para los años 135 en adelante.
Y obviamente pues los gentiles pues fueron adoptando nuevamente aspectos paganos del Imperio Romano, y su fe, la fe que habían recibido de los apóstoles o de los discípulos, se fue convirtiendo en una fe híbrida, una mezcla de la fe hebrea con la fe pagana. Y eso, amados hermanos, si usted es cristiano, ¿verdad?, que me está viendo, eso es lo que usted está profesando actualmente, una mezcla de la fe hebrea y la fe de los romanos pagana. Entonces, bueno, eso lo podemos explicar más adelante. Yo sé que pueda sonar un poquito incómodo, pero para eso estamos yendo por la Biblia, ¿verdad?, para que usted vaya autoevaluándose a usted mismo. Bueno, dice, vuelvo a repetir el 21, dice, todos los que le oían quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí con el objetivo de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que venían en Damasco, demostrándoles que aquel era el Mashiach, el Cristo. La palabra Cristo, vamos a sembrarla en amarillo, es una palabra griega que significa ungido. Mashiach significa ungido también. Sin embargo, en español, no sé por qué quisieron dejar esta palabra en griego, habiendo una palabra disponible en español para describir lo que significa Cristo. Cristo significa ungido. Mesías significa ungido. La palabra Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. O sea que tenemos dos palabras en español que traducen a la palabra Cristo. Una es ungido, otra es Mesías. Pero por alguna razón han querido dejar esa palabra griega, y lo que ha sucedido es que han querido desjudaizar a Jesús, a Yahshua, lo quisieron desjudaizar y meterle elementos griegos para que se pareciera a estos ungidos de la mitología griega, como bueno, la mitología griega yo no la conozco mucho, pero podemos mencionar Platón, filósofos de Aristóteles, Hércules, Zeus, ¿verdad?, y todas esas deidades griegas. Entonces, pues, dejando estos términos en griego, pues es algo como que más cómodo para aquellos de la mente helenista. Entendemos que por eso que las traducciones no se han complementado, aunque ahora hay muchas personas que se están restaurando y se están tomando el tiempo de restaurar todos estos términos grecorromanos, restaurarlos a su término hebreo, a su término judío, para que la leche sea más pura, no estar tomando leche adulterada. En el 23 dice, al cabo de bastante tiempo los judíos tomaron la decisión de matarle. Pero Saulo tuvo conocimiento de su determinación. Hasta las puertas estaban guardadas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos, ¿verdad?, ya vemos que había muchos discípulos ahí, le tomaron y le descolgaron de noche por la muralla dentro de una expuerta. O, bueno, se menciona que fue como una canasta grande. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos. ¿Ves? Aquí, y esto nos corrobora de que lo que habíamos leído a principio, en capítulos anteriores, donde el mismo sumo sacerdote le dijo a Pedro y a Juan, o les reclamó de que ellos habían llenado a todo Jerusalén con la doctrina mesiánica de Yahushua. Entonces aquí vemos que Jerusalén estaba lleno de discípulos. Entonces volvemos, dice, llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él fuese un discípulo. ¿Ven el título que tenía Pablo? Era otro discípulo. ¿Por qué? Porque todos los que se convertían, ese era el nombre que iban adoptando, discípulos. Y esto es importante porque esta palabra discípulo, en este contexto, nos va a ayudar a entender el nacimiento de la palabra cristiano, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, bueno, en el próximo estudio, que es el comentario del libro de Hechos de 11 y 12.
Ahí precisamente en el 11 vamos a ver de dónde es que nace la palabra cristiano, por qué, y este término de discípulo, en este contexto que estamos viendo aquí, es el que tiene que ver con el nacimiento de esta nueva palabra cristiano. Eso es importante, así que anótelo por ahí, si usted tiene la Biblia, anótelo, o esté pendiente de mi próximo comentario, donde voy a explicar con detalle, ¿verdad?, el significado del cristiano bíblico. El significado del cristiano bíblico en contraste a la definición del cristiano moderno, que nada tiene que ver con estos cristianos bíblicos. Eso lo vamos a ver, no quiero adelantarme, pero tengan mucho en mente esto, la palabra discípulos. Bueno, 27 dice, entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarle. Bueno, esto de helenistas, esta palabra la mencioné ahorita, vamos a ponerla en amarillo. Helenistas eran judíos, igual que Pablo, que venían de algún lugar griego, como Pablo. Pablo venía de Tarso. Tarso era una ciudad de Cilicia, eran provincias griegas. Bernabé venía de Chipre, que también eran provincias griegas. Entonces eran judíos que, un ejemplo de esto también, Filón de Alejandría, que era un judío de Alejandría, Egipto. Entonces, esto es lo que se conoce como los helenistas, eran judíos que venían de alguna provincia griega. Aquí se dice en el 29 que intentaban matarle. El 30. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea. Cesarea es en la costa oeste de Israel. Y le hicieron marchar a Tarso. O sea que los hermanos, ¿verdad?, los discípulos, le llevaron a Cesarea y allí le hicieron marchar a Tarso. Probablemente si lo llevaron a Cesarea, ahí había un importante puerto. Marchó a Tarso por barco. Bueno, vamos a la próxima diapositiva. El 30 dice, los hermanos al saberlo le llevaron a Cesarea y le hicieron marchar a Tarso. Bueno, eso lo habíamos leído. Las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Importante. Vamos aquí a poner aquí en amarillo. Aquí vamos viendo, aquí ya vemos que los traductores ya comienzan a usar la palabra iglesia. ¿Y a quiénes se está refiriendo? A judíos. A judíos. Son judíos los discípulos, ¿verdad?, como este servidor ¿verdad?, que es judío, discípulo del Señor, discípulo de Jesús, de Yahshua, y por eso trato de predicarle ¿verdad?, y ministrarle a los gentiles, de que retornen a la fe de los apóstoles y renuncien a la mitad de su fe, porque la mitad de la fe de los cristianos es una fe pagana. Por eso es que yo digo que la fe del cristiano moderno es una fe híbrida, porque la mitad es una fe hebrea y la otra mitad es una fe grecorromana, pagana. Entonces el llamado es a restaurarse por completo, a abandonar todo el paganismo, la idolatría, a abandonar las festividades a las deidades paganas, a abandonar la lealtad al concilio de Nicea, ¿verdad?, las cosas que se determinaron allí, a restaurarse en el calendario hebreo y dejar el calendario grecorromano a un lado. Bueno, en todo el sentido de la palabra, restaurarse por completo. Entonces, para restaurarse usted tiene que volver a ser como eran los discípulos del Señor, eran judíos. ¿Por qué? Porque si usted fue sanado y salvado por la sangre del Mesías, usted es linaje de Abraham y usted es hijo de Jacob. Entonces usted es israelita. ¿De qué tribu? No lo sabemos. El Señor nos lo hará saber en el momento de la resurrección. Entonces usted tiene que volver a los pactos. Entonces dice el 31, las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh. Pedro, ¿verdad?, Kefas,
que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro, ¿verdad?, le dijo: Eneas, Yahoshua Hamashia, ¿verdad?, Jesucristo, te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. O sea que todos los que estaban allí, que probablemente eran judíos que también estaban esperando la venida del Mesías, porque todo judío, una cosa que quiero aclarar, todo judío es un judío mesiánico. Todo judío. Actualmente todo judío es un judío mesiánico. ¿Por qué? Porque todos los judíos están esperando la venida del Mesías. Estos que estaban aquí en el 35 eran judíos observantes, probablemente eran israelitas observantes, y con esta prédica de Pedro y estas señales que Pedro estaba mostrando, hicieron de que estas personas entendieran de que Yahshua era el Mesías que estaban esperando. Entonces por eso es que se convirtieron al Señor. Pero no es que hicieron una religión nueva, sino que aceptaron de que este israelita Yahushua era aquel que había de venir. Vamos al 36. Dice: había en Jope una discípula llamada Tabita, que quería decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos, así que llegó y le hicieron subir a la estancia superior, y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas en vida, ¿verdad? El 40 dice: Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aquí vemos una de las, ¿verdad?, de las grandes resurrecciones que también hacían los discípulos, ¿verdad?, de Yahushua. Aunque los judíos ortodoxos no creen en Jesús, en el Talmud, un libro, ¿verdad?, muy utilizado, ¿verdad?, por los judíos ortodoxos, donde hay un compendio de pensamientos de los antiguos rabinos. Aunque se le menciona a Yahshua como algo despectivo, ¿verdad?, en este libro del Talmud, se le reconoce poderes sobrenaturales de exorcismo, poderes mágicos y todas estas cosas. Entonces sabemos, aunque estos comentarios son despectivos, a nosotros los discípulos nos llena de gloria saber de que en realidad hubo un hombre que se llamaba Jesús o Yahshua que tuvo poderes sobrenaturales. Y entonces, ya teniendo esa información, cuando leemos esto ¿verdad?, como el versículo 40, de que Pedro hizo otra resurrección, no nos extraña. Bueno, vamos a la próxima diapositiva. Dice el 41. Pedro le dio la mano y la levantó, llamó a los santos y a las viudas y se las presentó vivas. Esto se supo por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, ¿verdad?, en Yahushua, en Jesús. 43. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un tal Simón el curtidor. La profesión de curtidor es, después que se mataban las ovejas, la piel se cogía y se limpiaba y se tendía, ¿verdad?, se dejaba cogiendo al sol, y con esto se vendía. Estas lanas se vendían para ropa, para hacer tiendas, ¿verdad?, tiendas de acampar. Todavía en este tiempo había muchos judíos y muchas personas del Mediterráneo que eran
nómadas, se trasladaban de un lugar a otro, entonces necesitaban tiendas. Muchos de ellos eran por comercio. Entonces, esto era un buen negocio, ¿verdad? Ser curtidor de pieles. Bueno, entonces aquí terminamos el capítulo 9. Entonces vamos ahora a pasar al capítulo 10, ¿verdad? Para desempacarlo. Aquí estamos oyendo un ruido, ¿verdad? No sé si la computadora lo está captando. Me siento triste, ¿verdad? Porque hoy es Shabbat. Y pues en todo este vecindario pagano donde vivo, soy el único, mi familia y yo somos los únicos santos, como se está hablando aquí, ¿verdad? En estos términos, lo que estamos estudiando hoy. Somos los únicos santos de toda esta comunidad que guardamos y apartamos el día del Shabbat, mientras todas nuestras personas alrededor trabajando, ¿verdad? Quizás por el desconocimiento de la palabra, y estoy seguro que es eso, el desconocimiento de la palabra, y muchos en realidad son ateos, no quieren ni saber ni de la palabra de Dios, pero en fin, entre ellos hay que vivir. Bueno, vamos entonces a pasar a desempacar el capítulo 10. Vamos a la próxima diapositiva. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios. Bueno, vamos a detenernos aquí. Piadoso y temeroso de Dios. Vamos a ponerlo aquí en amarillo. Temeroso de Dios. ¿Se acuerdan que en el primer video les expliqué que este tratado fue enviado a un tal Teófilo? Dijimos también que la palabra Teófilo, hay muchos académicos ¿verdad? que concluyen que la palabra Teófilo no era un nombre propio, sino la descripción de una persona. ¿Por qué? Porque la palabra Teófilo viene de la palabra filos, que significa amor, temer, y teos, que significa Dios. Entonces podría ser que una sana traducción del griego, en realidad ese tratado no haya sido enviado a una sola persona, sino a todo aquel que fuera temeroso de Dios. Si ese fuera el caso, aquí estamos viendo a un Teófilo. Estamos viendo un Teófilo, un temeroso de Dios, Cornelio, piadoso y temeroso de Dios. Esto era un romano, ¿verdad? Que acuérdense que estos centuriones eran como generales. Al estos generales estar viviendo en tierras ajenas, en tierras hebreas, obviamente pues tienen que aprender, ¿verdad?, la cultura en la cual están viviendo. Es como decir que nosotros que somos hispanos, venimos aquí a Estados Unidos y empezamos a relacionarnos con americanos, a ver su cultura, todo lo que ellos hacen, y de momento nos tratan bien, son personas buenas, amables, y a veces en nuestros países hispanos nuestra propia gente nos tratan mal, ¿verdad? Y vamos a este país, ¿verdad?, y nos tratan bien, nos sentimos como enamorados de estas personas, decimos, wow, qué bien me tratan estas personas, me gusta la cultura de estas personas. Pues esto es lo que quizás pasó con este Cornelio. Este Cornelio, al estar viviendo entre hebreos, entre judíos eran lo que habían en aquel tiempo, en el primer siglo, el resto de las tribus estaban dispersas. Pues este Cornelio muy probablemente se relacionó con judíos que lo trataron muy bien, a pesar de que los judíos veían a los romanos como una amenaza, como unos usurpadores, ¿verdad?, como personas que oprimían. Aparentemente este Cornelio era persona de buen corazón, fue aceptado por las comunidades judías, aprendió a comer quizás comida judía, a lo mejor fue invitado al Shabbat, a lo mejor hubo personas que le predicaron en cuanto a sus dioses, y aparentemente este hombre había renunciado a todos sus dioses, ¿verdad?, greco-romanos, para aceptar al Dios de Israel. Entonces, en ese contexto es que
Estamos hablando de este tal Cornelio. Vamos entonces a leer el 2 otra vez. Dice: piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Imagínense, un grecorromano, centurión, ¿verdad?, de las legiones romanas, y adorando al Dios de Israel. Entonces, vemos, ¿verdad?, que cómo Dios va programando todo, ¿verdad?, para su plan. Dice el 3, vio claramente en visión hacia la hora nona del día. La hora nona del día. Esto lo explicamos en los primeros videos, ¿verdad? Sobre la hora. ¿Cuándo es la hora nona del día? Si la traducimos al horario grecorromano. Entonces, dice, vio claramente en visión hacia la hora nona del día. Esto viene siendo hacia las 3 de la tarde, por si acaso usted no vio los videos anteriores. Bueno, déjame explicarlo brevemente. En el primer siglo, y bueno, desde siempre, y esto es una cosa que muchos judíos mesiánicos, yo soy judío nazareno, los judíos mesiánicos pues han adoptado del judaísmo rabínico un calendario hebreo supuestamente que también es pagano porque tiene mezclas del calendario de los romanos. Pero el calendario antiguo, los días comenzaban a las 6 de la mañana, en la salida del sol. Entonces, si las 6 de la mañana es la primera hora, ¿verdad? Bueno, de 6 a 7 es la primera hora. Entonces, la hora nona era como a las 3 de la tarde, que esa fue la hora que murió nuestro Señor. Entonces, la hora empezaba, ¿verdad? El día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde en la puesta del sol. Así que allí más o menos queda explicado lo que quiere decir la hora nona. Yo esto lo expliqué con más detalles, ¿verdad? Y con una gráfica visual, ¿no? Para que la vieran. No sé si fue en el segundo video o en el primero, pero bueno, si hay alguien que me está viendo, ¿verdad?, yo les pido que no vean estos videos fuera de contexto, que vayan desde el primero que he grabado y que vayan en orden de secuencia, porque ver así un video fuera de contexto es lo mismo, el mismo error que hacen los cristianos, que por eso es que no entiende la verdad, porque ven todo fuera de contexto. Vaya desde el primer video, verso por verso, vaya tomando sus notas con su Biblia, y entonces así va a tener éxito este proyecto que yo me he propuesto. Bueno, dice, vio claramente en visión hacia la hora nona del día que el ángel de Dios, ¿verdad?, el enviado del Eterno, entraba en su casa y le decía, Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo, ¿qué pasa, Señor? Le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Aquí va a haber un problema porque iban a haber dos Simones aquí, porque la casa donde se estaba quedando Simón, ¿verdad?, mejor conocido como Pedro, también se llamaba Simón el Curtidor. Pero si vemos, aquí el ángel de Dios le aclara, dice, Simón, a quien llaman Pedro, Kefas. Este se hospeda en casa de un tal Simón, aquí también se lo dice, un tal Simón Curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel, ¿verdad?, el enviado que le hablaba, llamó a dos criados y a un soldado piadoso. Un soldado piadoso era que también creía también en Dios, ¿verdad?, en el Dios de Israel, y supongo que hasta este entonces, este Cornelio, al igual que toda esta gente que creían en el Dios de Israel, todavía no habían oído hablar de Yahshua ni nada de esto. Por lo tanto, por eso es que el ángel manda a que él busque a Simón, porque Simón es quien va a introducir la fe nazarena, ¿verdad?, a estos romanos.
Dice, apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. El 8. Les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro al terrado, sobre la hora sexta. Aquí volvemos a ver el horario que se utilizaba en el primer siglo para hacer la oración. Volvemos. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro al terrado, ¿verdad? Estas casas tenían arriba el techo, lo utilizaban también como para recrearse. Imagínense a Pedro, ¿verdad? A Simón Kefas en el terrado, mirando hacia el mar, orando a la hora sexta. ¿Por qué? ¿Por qué oraba a la hora sexta? ¿Por qué? Porque los judíos tenían 3 horarios, ¿verdad? O tenemos 3 horarios ¿verdad? de orar. Uno es la hora tercia, la hora sexta y la hora novena. Pero mayormente la hora tercia y la novena son las más importantes. ¿Por qué? Porque esas eran las horas en que se hacían sacrificios en el templo, ¿verdad? En el tabernáculo. Esas eran las horas que el Eterno dispuso para hacer los sacrificios todos los días. Ese era el sacrificio perpetuo. Dice el 10. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es como una visión. El 11 dice, y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Las 4 puntas, esto de atado por las 4 puntas es muy... nos da una pista. ¿Qué era lo que estaba bajando? Esto era como un tipo de manto. Los mantos judíos o de los israelitas estaban atados, tenían unos flecos a las 4 puntas por ordenanza del Eterno. Entonces, probablemente esto es lo que está viendo Pedro bajar del cielo. Entonces dice el 12, dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo, de todo. Era como ver como una selva, todo tipo de animales. Y una voz le dijo, levántate Pedro, sacrifica y come. Entonces Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. Miren que después que Jesús, ¿verdad?, había subido al cielo, para muchos que piensan que aquella narración en Marcos, donde dice que todos los alimentos quedaron puros, y mucha gente ha llegado a conclusiones erróneas en cuanto a ese versículo, porque el hecho de que todos los alimentos quedaran puros, tenemos que ver lo que eran alimentos para los judíos. Entonces vemos que nada de eso cambió. Mire que todavía ya Jesús ya había subido, Yahshua había subido a los cielos, y ya habían pasado años y todavía Pedro nunca había comido nada impuro. Y aún este versículo también ha sido mal interpretado, y mucha gente rápido llegaron a la conclusión, pues vamos a comer comida impura. Pero vamos a ver aquí que Pedro, esa no fue la conclusión que llegó. Porque a veces cuando tenemos una visión tenemos que determinar si la visión proviene del Eterno o viene de Satanás. Y vamos a ver aquí que Pedro le dio mente a este asunto. Vamos a ver, seguimos. Dice el 14, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. El 15, la voz le dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces e inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Entonces estaba Pedro perplejo, pensando qué podría significar la visión que había visto. ¿Ven lo que dice? Vamos a ponerlo aquí en amarillo. Estaba Pedro perplejo, pensando, wow, pero ¿qué querrá decirle eso? Porque Dios no se puede contradecir. Dios dijo que la ley de Él es permanente, es eterna. Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley. O sea que su maestro le había dicho, Jesús, ¿verdad?, el Nazareno, el que murió en la cruz, le había dicho que ni una jota ni
Ni siquiera la más mínima, el más mínimo signo de la ley iba a cambiar mientras existieran el cielo y la tierra. Entonces, Pedro dice, entonces, ¿cómo es esto? ¿Esta visión? ¿De dónde viene? ¿De Satanás? ¿De dónde viene? Entonces, estoy perplejo. Pedro estaba pensando qué podría significar aquello. Entonces dice, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta, llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Estando Pedro pensando todavía en la visión, vamos a ponerlo aquí, a destacarlo aquí en amarillo, le dijo el Espíritu, el Rúa, ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo les he enviado. Entonces ya aquí vemos, es más, sin leer más ya uno puede entonces empezar a concluir, igual que le pasó a Pedro, ya yo estoy entendiendo por qué aquella visión. Ya estoy empezando a entender. Esto no tiene nada que ver con comer impuro. Esto está hablando de personas. ¿Por qué? Porque para aquel entonces, para un judío, los gentiles, los paganos eran personas impuras. Entonces, en ese contexto es que él ve la visión. No es que va a seguir comiendo, va a comenzar de ahora en adelante a comer comidas impuras y que va a comer cerdos y todas esas cosas. No, no. Él sabe que la ley de Dios es eterna. Él sabe que en Deuteronomio 13 dice que si alguna visión o algún vidente te dice de que tomes un camino que el Eterno te había prohibido caminar, entonces que era una falsa profecía o un falso profeta, entonces partiendo de ahí Pedro dice, esto me ha dejado perplejo, ¿qué significa esto? Porque no puede ser que Dios se contradiga, entonces esto viene, ¿qué significa esto? ¿O esto viene de Satanás o qué? Tú sabes. Pero entonces ya aquí él comienza a entender. Esto es importante que ustedes los cristianos lo analicen. Vamos a la próxima diapositiva. Pedro bajó donde ellos y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Por qué motivo habéis venido? Ellos respondieron, el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, un Teófilo, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía. Miren lo que dice. Esto es importante. La reputación que tenía este Cornelio, reconocido como tal por toda la nación judía. Esto quiere decir que este Cornelio muy probablemente lo que le faltaba era la circuncisión y la tevilá, la inmersión. Ok, continuamos, dice, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación, ha recibido de un enviado santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú tienes que decirle. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañó a algunos hermanos de Jope. Al siguiente día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciéndole, levántate que yo también soy un hombre. Ok, vamos, esto es importante ponerlo en amarillo. Esto es importante porque la falsa tradición católica, ¿verdad? Que dice que Pedro fue el primer papa y que los papas descienden de Pedro, nada que ver, eso lo estamos viendo ahora, eso nada, no hay conexión ninguna. Pero vemos la actitud de Pedro, de que este hombre se le postra y dice, no, levántate, que yo también soy un hombre igual que tú, ¿no? Eso es para Dios. Y sin embargo vemos ¿verdad? A los papas, históricamente vemos los papas que la gente se le postra y le besan la mano y ellos permiten todo eso para que vean lo que es estas personas que son anticristo, son antimesías, antibíblicos. Es importante que usted vea esto con su propia Biblia y para que vea por qué es que muchas personas de nosotros, ¿verdad?, que venimos del cristianismo, renunciamos a todo eso, porque todo está basado en mentiras o en medias verdades. 27. Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos.
y les dijo: vosotros sabéis que no les está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Miren aquí ya lo que Pedro entendió que significaba aquella visión. Lo que muchos cristianos no han querido entender, que aquí no se estaba hablando de comida ninguna. Pedro nunca había comido ningún animal impuro y ni tampoco después de esta visión comenzó a comer comida impura, porque él mismo sabía de que eso no tenía nada que ver con comida impura, sino que tenía que ver con algo más. Y aquí ya Pedro ya sabía ya lo que significaba aquella visión. ¿Lo ven? A mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. ¿Por qué? Porque todos fueron purificados con la sangre, con su sangre. La sangre del Mesías purificó a todos los hombres. Ahora, si leemos las mismas cartas de Pedro, Pedro dice de que hay personas que están destinadas a la perdición, y que dice, él pone el refrán, ¿verdad? o el proverbio de que la puerca o el puerco vuelve a su propio vómito. Es decir, que después que fuimos todos purificados, muchos regresaron a una condición peor a la que estaban previamente a la purificación, ¿verdad? Con la sangre del Mesías. Eso está en una de las cartas de Pedro. Entonces el 21 dice: por eso, al ser llamado, he venido sin dudar. Os pregunto, pues, ¿por qué motivo me habéis enviado a llamar? Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa. ¿Ve? Que Cornelio también oraba, ¿verdad? En este sistema de orar 3 veces por día: la hora tercia, la hora nona y a la hora sexta. Vamos a ponerlo aquí para que vean que este Cornelio ya estaba, aunque era un gentil, ya se había judaizado, ya había tomado todos los elementos de la tradición judía. Y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Vamos a la próxima diapositiva. 31. Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Al instante mandé enviados donde ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros en la presencia de Dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Mire qué dispuestos estaban estos gentiles a escuchar la palabra de un judío nazareno. Y hoy en día muchos cristianos que nosotros nos acercamos a ellos a hablarles y predicarles, lo primero que dicen es: no, pero tú tienes una actitud judaizante. Hermanos, esa palabra judaizante solo aparece una vez en la Biblia, y eso aparece en Gálatas 1, y en los textos antiguos no aparece esa palabra judaizante. Esa palabra fue puesta por algún traductor grecorromano que veía esto que está haciendo Pedro aquí con Cornelio, lo veía como judaizar y le puso ese nombre. Pero en realidad podríamos decir que para un grecorromano llevar la buena nueva es judaizar. O sea que llevar el verdadero evangelio es judaizar. Pero vemos aquí que este Cornelio, ¿verdad?, y toda su familia estaban dispuestos a escuchar todo lo que había sido ordenado por el Señor. Dice el 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia es grato. Y practica la justicia. Esta palabra justicia, ¿verdad? Esto significa la Torá. Toda la Torá, toda la ley de Dios es una ley justa, es justicia. Eso es lo que llama, en términos
¿cómo podríamos decir? En términos de derecho, ¿verdad? Legal, la justicia, usted ve en los países el Departamento de Justicia, estos son términos legales. Todo el que practica la ley, la justicia, le es grato. Esto significa la ley de Dios. Esto es lo que quiere decir, sino en cualquier nación, el que el que teme a Dios y practica la justicia, le es grato. Entonces este Simón, ¿verdad? Perdón, este Cornelio, estaba practicando la ley de Dios. Y ese es el mensaje que Pedro le está diciendo a este Cornelio. Dice el 36, Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel. Esto es importante, ¿ve? ¿A quién fue enviada la palabra? A los hijos de Israel, a los Bene de Israel. Anunciándole las buenas nuevas de la paz. El evangelio de la paz. Las buenas nuevas de la paz. Por medio de Jesucristo, ¿verdad? De Yahoshua HaMashiach, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, ¿verdad? La Tevilá. Como Dios a Yahoshua de Nazaret, aquí vuelve Pedro, ¿verdad? A mencionar que Yahshua de Nazaret, y no Pedro, sino el escritor de Hechos, dice, y cómo a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un árbol. Aquí debe decir árbol. Esto lo expliqué en otro estudio, que la palabra aquí que se utiliza para madero, ahora no me acuerdo cuál era la palabra, ahora de momento no me acuerdo cuál era la palabra griega que se utiliza, pero esa palabra significa árbol. A este Dios le resucitó el tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, vamos a la próxima diapositiva, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. O sea que, vamos a poner aquí esto en amarillo, como sabemos, lo que se conoce como la última cena, ¿verdad? Por los católicos, no fue ninguna última cena porque Yahshua, ¿verdad? Jesús, comió y bebió con ellos después de que resucitó. Obviamente no, lo que bebió no fue vino, porque la última copa de vino se la bebió antes de morir. Sabemos que él dijo que no iba a volver a beber vino hasta que regresara otra vez. Pero bueno, hay otras bebidas, agua o otro tipo de bebidas que pudo haber bebido jugo de uva sin fermentar. Dice 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él estaba constituido por Dios, juez de vivos y muertos. 43. De este modo todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Esto quiere decir que esto nos comprueba que todos estos eran incircuncisos, pero recibieron el Espíritu Santo. Pues le oían hablar en lenguas y glorificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Bueno, una cosa importante es que muchas personas se basan de este versículo de que un incircunciso también puede coger el Espíritu Santo y que puede ser salvo en ese estado de incircuncisión. Bueno, sabemos que en estado de incircuncisión fue llamado Abraham.
Y Abraham no tuvo él no recibió el Espíritu Santo, sino que tuvo cara a cara aquel que envía el Espíritu Santo, que es mayor que el Espíritu Santo. Entonces, y fue llamado incircunciso, pero después se le mandó perpetuamente que todos sus hijos, de generación en generación, fueran circuncidados. O sea que la palabra de Dios no puede contradecirse. El hecho de que yo haya recibido el Espíritu Santo no quiere decir que ya esto abrogue la circuncisión. No. Como se dice, la salvación no es el final de todo, sino el principio de todo. Una vez tú eres salvo, entonces tienes que es como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, fue salvo de la garra del faraón. Pero entonces, ahí que viene entonces la instrucción y todo lo demás. Entonces, una vez tú eres salvo, recibes el Espíritu Santo, que es el don que te va a dar discernimiento de lo que es pagano y lo que es profano y lo que es santo. Santos son las palabras de Dios. Entonces, por ende, después iba a venir entonces la circuncisión, que vemos que fue un problema muy grande después del ascenso ¿verdad? De Jesús al Padre. Antes de esto, nunca la circuncisión fue un problema para los israelitas, nunca fue un problema en la Biblia, pero en este tiempo comienza el problema con la circuncisión, que en realidad no sé por qué proviene, porque si hay milenios donde esto de la circuncisión no era ningún problema, y de momento comienza el problema, ¿verdad?, con este tema de la circuncisión, entonces hay que ver qué era lo que estaba pasando. Ahora, de antemano les digo, antes de terminar el estudio, que la circuncisión bíblica, la circuncisión que recibió Abraham, aparentemente era algo bien sencillo. Lo vemos cuando Moisés iba con Séfora y su hijo Gerson a Egipto y se le aparece el ángel del Señor y Moisés cae en una enfermedad prácticamente mortal. Y Séfora se da cuenta que el problema es porque su hijo Gerson iba incircunciso y agarra una piedra, lo circuncida rápidamente y aquella enfermedad que estaba matando a Moisés repentinamente desapareció. Entonces podemos ver que la circuncisión de antes era una circuncisión quizás con una piedra afilada, te daban como un cantacito, te machucaban el prepucio y ya eso era la circuncisión, no era nada grave. Entonces por eso es que quizás a través de los milenios, después que se da este mandamiento de la circuncisión, por eso es que no es nada problemático. Ahora, aparentemente después de la época de los macabeos, mucho tiempo después los rabinos elaboraron una circuncisión quirúrgica que tenía sus riesgos de infección y hasta de morir. Entonces por eso era que comienza este problema de circuncisión. Yo no quiero eso está raro. Vemos que para la época de los macabeos, imagínense que la circuncisión era tan simple que cuando los griegos invadieron Israel, ¿verdad?, y la conquistaron, los judíos, que muchos de ellos cogieron con agrado la fe griega, se iban para los saunas con los griegos, que eran desnudos, y ellos pasaban por griegos. ¿Por qué? Porque la circuncisión era algo bien simple, era como que se lo machacaban con una piedra, quizás una llaguita, una cicatriz pequeña y ya. Quizás el prepucio todavía estaba. Pero aparentemente por esta apostasía que hubo, los rabinos elaboraron una circuncisión que ya no hubiera manera de disfrazarla. Y esta es la circuncisión que crea problemas en el primer siglo. Entonces, amados hermanos, pues ya hasta aquí dejo esta porción de los capítulos 9 y 10. Para el próximo Shabbat entonces estaré grabando los capítulos 11 y 12, que son importantes porque ahí voy a hablar del nacimiento de la palabra cristiano, lo que significa. Voy a poner un ejemplo que yo creo que más claro de la manera que lo voy a exponer.
Si usted no lo capta de esa manera, pues ya entonces me rindo como un hermano tratando de explicarle, ¿verdad? Estos aspectos hebreos. Bueno, sin más, aquí terminamos, ¿verdad? Con esta porción. Hoy es Shabbat. Estamos estamos acercándonos al mediodía, así que ya pronto voy a recibir unos hermanos aquí en mi casa y vamos a estudiar la parashá de hoy, que es la 44, que se llama Devarim. Voy a estar estudiando con ellos y también pienso grabar el audio, ¿verdad? De nosotros ahí estudiándola, y si a usted le interesa, pues después también la voy a subir aquí a mi canal de YouTube. Así que sin más, Shavua Tov, que significa buena semana para aquellos que ya están aprendiendo un poquito de hebreo, transliterados obviamente, y para aquellos hermanos que me están viendo que son cristianos, ténganme paciencia. Les estoy compartiendo mi experiencia, por qué dejé el cristianismo, por qué ahora soy judío, y espero que toda esta información que le estoy ofreciendo le sirva a usted para tomar también sus decisiones. Si es que en realidad usted quiere ser salvo de verdad, y si usted, en realidad usted quiere alabar y adorar al Padre y al Hijo. Bueno, sin más, Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Buena semana. Hasta la próxima.